noches, compañeros. Buenas noches, licenciado, le escuchamos muy bien. Bien, muchísimas gracias. Bien, a todos, muy buenas noches nuevamente, estimados compañeros. Vamos a continuar con el tema. Bueno, estamos revisando el Classroom que tenemos habilitado para la materia. Y bueno, no han presentado todos su trabajo, ¿no? Había un plazo que era hasta medianoche, hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, no han presentado algunos, ¿no? Bueno, ya no podemos hacer mucho. ¿No? Hemos dicho, también hemos aclarado que, bueno, han llegado trabajos después de la hora establecida y, bueno, bien. A ver, vamos a hacer el análisis con relación a esto, estimados compañeros. Previamente, ¿no? A ver, no sé si alguien quiere comentar su trabajito, ¿no? Vamos a constitucionales. La materia que nos vamos a ir analizando bastantes constitucionales. En esta parte del trabajo que les he pedido, en la cual les he dicho que identifiquen cualquier sentencia constitucional, la huelga, al paro, ¿no? A ver, no sé si alguien quiere comentar rápidamente para que podamos hacer algunas. De repente, por favor. Vale. Personal en la sentencia constitucional de 563 del 2012. A ver. Trabajadores que prestan servicios no afirma que se vulneran sus derechos laborales. Bueno, en algunos casos, específicamente lo que les he pedido, ¿no? A ver, vamos a revisar. Bueno, esta tarde ya estaba haciendo todos los trabajitos y estaba revisando a ver, algunos.
Popular, era en realidad un activista de derechos humanos de la ciudad del Alto. Presentado una acción popular en contra del paro médico, de la pandemia. El entendido, bueno, el fundamento que ellos habían planteado era, bueno, de la población en general, y que obviamente eh, este es el caso, quizás uno de los casos van se han planteado en contra precisamente fundamental que es la salud, ¿no? El derecho fundamental que es la salud, ¿no? Entonces habíamos dicho más antes, el CONAL hace un análisis en función de una ponderación de derechos, ¿no? Obviamente de la sociedad, ¿no? Jurisprudencia y todos los demás, y todo lo demás del Tribunal Constitucional, ¿no? Por eso es importante, más que todo en la parte resolutiva, ¿no? Porque es importante, ¿no? Sino en el Tribunal Constitucional. Allí están muchas veces la riqueza creado en 1994 en nuestro país, Tribunal Constitucional, ¿no? Comentarles brevemente, ¿no? El Tribunal Constitucional de los 10 años, ¿no? Dados obviamente han sido elegidos de otra constitución hoy día, por ejemplo, se elige por el voto, ¿no? No vamos a decir que no era político, igual seguramente se había generado una linda, una etapa muy importante de consolidación del Tribunal Constitucional, entre ellos Pablo del Misac, o sea, tribunalistas nacionales, ¿no? Entonces, estos 10 años, de los 10 años de un periodo brillante del Tribunal Constitucional, hoy en día hacen una línea jurisprudencial muy importante en materia de derechos humanos. De las sentencias de este periodo es la fundamentación, ¿no? Son sentencias de razonamiento muy interesante, ¿no? Con razonamientos muy interesantes y fundamento de este Tribunal Constitucional, ¿no? Sin ánimo de desviar, estimados compañeros, evidencia constitucional 56-2003 creo que es, ¿no? Constitucional realmente hace un fallo, hace una interpretación muy, muy fundamentada en la norma, sino una interpretación basada en la costumbre, en la cultura, ¿no? Del Estado boliviano para poder analizar específica para el caso determinado. Muchas veces, imagínense, la ciencia social, ¿no? Si no fuera así, el derecho
sería pues algo muy mecánico, ¿no? Los abogados estaríamos de más, etcétera, etcétera, ¿no? Un computador, un dispositivo, se apretaría enter y listo, ¿no? Procesaría en función a las normas y listo, ¿no? Determinaría la culpabilidad o la inocencia en materia penal de una persona, ¿no? O en materia laboral, daría la razón al empleador o al trabajador, qué sé yo, de manera muy mecánica, ¿no? Haciendo un clic, ¿no? Pero no es así, entenderán ustedes, ¿no? El derecho no es un razonamiento mecánico, es un razonamiento social, cultural, político, etcétera, etcétera. Muchos elementos que intervienen al momento de emitir un fallo, al momento de emitir en este caso, una sentencia constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto, estimados compañeros, ¿no? Es decir, no, cuando les doy las sentencias, y vamos a analizar muchas más, quiero que analicen el fundamento de las mismas, ¿no? No me interesa que lean la introducción, digamos, ¿no? ¿Quién interpone, contra quién, el amparo y la parte resolutiva al final, la última partecita, ¿no? El Tribunal Constitucional, en uso de sus atribuciones, resuelve, por tanto, no me interesa mucho eso, ¿no? Lo rico, lo sustancial de una sentencia constitucional, no se olviden, está en la fundamentación. Hoy en día han debido ver uno de los elementos fundamentales que se le está exigiendo, por ejemplo, a los administradores de justicia, es eso, ¿no? La fundamentación de sus fallos como tal, ¿no? Hay diplomados, maestrías hoy en día en argumentación y fundamentación jurídica, ¿no? Precisamente es para eso, estimados compañeros, ¿no? Para enriquecer, fortalecer conocimientos en cuanto al razonamiento y entendimiento de un caso específico, ¿no? Hay una sentencia, no recuerdo, creo que es los 256 o 2003, lo voy a revisar más adelante. No quiero adelantar porque es una sentencia, una de las más brillantes que ha sacado el Tribunal Constitucional en Bolivia, ¿no? Una de las más brillantes. Sí, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Le habla Justo Pérez. Adelante. Buenas noches. A sincerarme, doctor. Mire que, en principio, las sentencias constitucionales, según mi percepción, no la entiendo, doctor. Necesariamente necesito una metodología o tal vez una clase que usted nos dé abierta también en la clase virtual y nos explique punto por punto cómo podemos analizar, por eso no mandé tampoco mi sentencia, porque no lo supe entender. No todos iguales, algunos captan de una manera muy diferente. A mí me falta todavía porque tal vez tengo el sentido conductista, pero solicitaría tal vez, doctor, nos daría un tiempo también para analizar una sentencia justamente con usted, dar una conclusión. En base a ese ejemplo, nosotros iríamos también a tener muchas sentencias que... Perfecto, Justo. Bueno, creo que Justo tiene algunos problemas con su audio, se le ha cortado la última partecita, pero lo he entendido perfectamente, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Tienen razón, ¿no? Vamos a ver, no sé si hoy no creo, porque hoy tengo planificado un tema, la siguiente semana o el viernes podemos analizar conmigo una sentencia constitucional, las partes de una sentencia, ¿no? ¿Qué es el análisis? Básicamente es la descomposición de algo, ¿no? Eso es el análisis, ¿no? Entonces, cuando les pido análisis, primero, bueno, son métodos de investigación, el análisis y la síntesis, ¿no? Son métodos de investigación. Hay muchos otros métodos más. Hay métodos propios del derecho, por ejemplo, la exégesis y muchos otros métodos más específicos del derecho, ¿no? Hay otros métodos que son propios a la investigación social, ¿no? La deducción, inducción, análisis, síntesis, abstracción, concreción, todos esos elementos nos permiten poder entender, ¿no? El contenido, por ejemplo, en este caso de una sentencia constitucional. Cuando les pido análisis es desglosar las partes más importantes, digamos, ¿no? El siguiente viernes me comprometo a hacer un gráfico, vamos a hacer un ejercicio de cuáles son las partes que componen una sentencia, ¿no? Y después de hacer esa descomposición, hacer la síntesis, ¿no? Una conclusión personal de lo que les ha parecido la sentencia constitucional, ¿no?
Me comprometo, estimados compañeros, está bien, para el próximo viernes vamos a hacer una clase específicamente para entender cuáles son las partes de una sentencia constitucional, ¿no? Pero obviamente esto tiene relación en cuanto al procedimiento, por ejemplo, de las acciones constitucionales, y eso entiendo, yo asumo, ¿no? Porque estos son temas de segundo año de Derecho Constitucional. Bueno, yo estoy asumiendo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento de un amparo constitucional? ¿Cuándo se interpone un amparo constitucional? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese entendido, bueno, no sé si estoy equivocado. La materia, por ejemplo, anteriormente, la anterior malla curricular de la carrera de Derecho, en segundo año solamente era Derecho Constitucional, nomás era, ¿no? Pero ha habido una modificación hace algunos años atrás y es ahora Derecho Constitucional y su procedimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En Derecho Constitucional, obviamente, la primera parte es la parte teórica del derecho constitucional y la segunda parte es la parte procesal constitucional, la ley 254. ¿Cuál es el procedimiento para hacer una acción de libertad, una acción popular? Eso yo entiendo, ¿no? Tal vez estoy equivocado, puede que no haya habido tiempo, no sé, desconozco. No voy a entrar a mayores detalles del por qué no han avanzado eso, ¿no? Habrá razones seguramente. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor, una vez más, Justo Pérez. Muy agradecido, doctor, por ese desprendimiento de parte de usted. Yo sé que tengo problemas en internet, estoy de viaje constante, pero yo creo que ha entendido a su estudiante para que nosotros estemos así en seguimiento en estas clases. Eso me pasó también en el memorial, en anteriores gestiones, pero ahora que tengo un docente que nos va a dar esas clases, yo estoy muy satisfecho con eso. Muchísimas gracias. Nada más, gracias. No, ¿de qué, pues, hermano? ¿De qué justo? Bueno, no sé si alguien más quiere decir con relación a esto, estimados compañeros, ¿no? Por ejemplo, reitero, para poder entender, bueno, es básico, ¿verdad? Para poder entender una sentencia constitucional, tenemos que conocer previamente el procedimiento, por ejemplo, de una acción constitucional, de un amparo, por ejemplo, ¿no? Para entender una sentencia, para analizar una sentencia de un amparo constitucional, por ejemplo, ¿no? Entiendo que eso ya lo saben, estimados compañeros, pero de todas maneras podemos hacer un repaso también, si gusta, no hay ningún problema, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo podemos interponer un amparo constitucional? ¿No? A ver, lo podemos, qué sé yo, a ver, una persona X es injustificadamente despedida de su fuente laboral, ¿no? Despido injustificado, como señala la ley del trabajo, ¿no? Directamente esa persona puede presentar un amparo constitucional. A ver, pregunto, un razonamiento, a ver. ¿Directamente va y presenta el amparo constitucional o no? ¿Quién sabe? A ver. Cualquiera. Buenas noches, doctor. Delia Yu que habla. No se puede presentar. Tiene que agotar todas las instancias que corresponden en proceso. Muy bien. Excelente. Delia, ¿no? Sí, doctor. Excelente, Delia, ¿no? Evidentemente no, ¿no? A eso se le llama el principio de subsidiariedad. Todo esto me imagino que el año pasado han desarrollado y me parece muy bien, ¿no? Se llama el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir la subsidiariedad? Quiere decir que evidentemente lo que decía Delia, para interponer un amparo constitucional se deben agotar todas las vías legales que la propia ley te franquea, ¿no? Todos los recursos posibles en la vía administrativa y luego en la vía jurisdiccional. Una vez agotadas todas, recién puedes interponer el amparo constitucional. Eso es la subsidiariedad, no se olviden, estimados compañeros, ¿no? Pero hay una excepción a esta regla, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la excepción? Que sí se puede plantear un amparo constitucional. ¿En qué casos? A ver, ¿alguien sabe? Directamente, sin agotar todas las otras vías que la ley franquea. Sí se puede interponer un amparo. ¿En qué casos? ¿Alguien sabe?
la excepción a la regla al principio de subsidiariedad. Son preguntas, ojo, básicas que les estoy haciendo de derecho constitucional y esto lo tienen que saber, compañeros. ¿Quién sabe? Adelante, por favor. Disculpe. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, nadie, ¿no? Alguien parece que quería hablar. Bueno, sí, se puede interponer directamente, hay la excepción a la regla, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, la vida está en riesgo de una determinada persona, ¿no? Cuando la reparación de ese derecho resultaría ser tardío, ¿no? Ya no tendría efectividad, ¿no? Me explico, por ejemplo, a ver, un trabajador, ¿no? Un trabajador que es despedido de su fuente laboral. Ese trabajador, al ser despedido de su fuente laboral, directamente, obviamente, él y su familia tampoco van a poder recibir el seguro de salud, ¿verdad? Porque van a ser retirados, desafiliados, todo lo que corresponde, ¿no? Todo lo que implica la vulneración a este derecho, ¿no? Que conlleva la vulneración de otros derechos más, ¿no? No se olviden la interdependencia, lo que hemos hablado la anterior semana, ¿no ve? Entonces, este trabajador, a ver, imagínense, qué sé yo, su señora esposa estaba en estado de gestación, ¿verdad? Como ustedes saben, esta persona requiere de atención y controles médicos permanentes, ¿no? Porque está en el estado de gestación, ¿no? A ver, un amparo constitucional en un tema de despido de esta persona. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Les voy a decir, ¿no? Primero tiene que agotar la vía interna administrativa en la institución en la cual prestaba el servicio laboral esta persona, ¿no? Enviará oficios, cartas, memoriales a su empleador, etcétera, etcétera, ¿verdad? O si hay un sumariante, al sumariante, qué sé yo, ¿verdad? Agotará todos los oficios necesarios, cartas, al interior de la institución donde trabajaba, ¿no? Y después, si no procede esto, bueno, si no es destituido en su fuente laboral, pasa y continúa en la vía administrativa ya externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Recurrirá al Ministerio de Trabajo, que sigue siendo vía administrativa externa, ¿no? Ahí presentará, sentará primeramente, se apersonará, bueno, le asignarán un inspector, y este hará la valoración de su caso, ¿no? Si corresponde, ese inspector puede conminar a la institución a su reincorporación, o no, digamos, ¿verdad? Incluso en esa vía administrativa puede plantear recursos en materia de derecho administrativo, que seguramente ustedes están avanzando actualmente, ¿no? El recurso de revocatoria, el recurso jerárquico, etcétera, etcétera, ¿no? La institución, el empleador igual puede apelar, ¿no? Entonces va al revocatorio, al jerárquico, etcétera, etcétera, ¿no? Si ahí no logra su cometido, que es la vía administrativa, pasa a la vía jurisdiccional, es decir, esa persona va a recurrir ¿a dónde? A un juez en materia laboral, ¿no? Va a presentar una demanda en contra de su empleador, ¿no? Y eso puede demorar muchísimo tiempo, puede haber incluso va a continuar el proceso, si no lo es favorable puede la institución puede apelar, puede ir al tribunal departamental, incluso a casación, a Sucre, ¿no? Imagínense todo eso, ¿cuánto puede llevar? 2, 3 años, 4 años, muchísimo, quizás más, ¿verdad? Y miren, todo eso va a esperar el trabajador y su señora esposa que requiere atención inmediata, cuando la vida del ser que está en camino, ¿no? Porque está en estado de gestación, está pues en riesgo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esos casos, reitero, cuando la vida corre riesgo, puede ser del trabajador o en este caso indirectamente, ¿no? De la persona, porque es la familia, su cónyuge y su hijo está en riesgo, se puede interponer directamente el amparo constitucional. Eso es la excepción a la regla, ¿no? Reitero, cuando la vida está en juego,
cuando la reparación del derecho resultaría tardía. Imagínense, vamos a esperar 4 años para que llegue de Sucre casación. Ya para qué, digamos, ¿no? El tema evidentemente, el tema laboral está bien, ¿verdad? Pero el tema del otro, se estaría afectando los otros derechos a la vida, a la salud de esa persona, ¿no? En esos casos, entonces, reitero, existe, la ley es sabia y señala que existe esa excepción a la regla, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento para, por ejemplo, un amparo constitucional, ¿no? Ahora, cuando no hay este caso, cuando la vida no está en riesgo, qué sé yo, cualquier situación, bueno, cumple nomás el procedimiento, ¿no? Ese es el procedimiento y imagínense, sale la resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no le es favorable el trabajador y bueno, recién puede interponer el amparo constitucional, ¿no? Porque es un recurso de última ratio, como decía la compañera Delia, ¿verdad? Se interpone cuando se han agotado todas las vías posibles, ¿no? Recién se interpone, ¿no? Con la excepción al principio de subsidiariedad, ¿no? Eso quiero que quede bien claro, estimados compañeros, ¿no? Entonces, vamos a analizar, me comprometo para el siguiente viernes, la estructura de una sentencia constitucional, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento también, ¿no? Es decir, se interpone, ante quién, y vamos a analizar con casos específicos, con sentencias constitucionales. Voy a presentar unas 2 el día viernes en materia laboral, lo que nos interesa, ¿no? En materia laboral, ¿no? Y, a ver, ante quién se interpone, después pasa en revisión, por si acaso, al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, y todo ese procedimiento lo vamos a revisar, que también está en las mismas sentencias. Los que han podido leer, muchos se han debido percatar que está en la misma sentencia resumida, ¿verdad? Quiénes interponen, qué derechos supuestamente se han vulnerado, cuál es el petitorio, cuál es la resolución del tribunal que se ha constituido en el Tribunal de Garantías, ¿no? Y luego pasa en revisión, ese Tribunal de Garantías falla y automáticamente tiene que remitir los obrados al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hace un análisis de la misma, del fallo que ha hecho el Tribunal de Primera Instancia, hace la fundamentación y puede ratificar el fallo, puede revocar, puede modificar en partes, etcétera, etcétera. Toda esa prerrogativa tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, reitero, está en la misma sentencia el procedimiento, ¿no? Para quienes han leído detenidamente la sentencia constitucional, solamente han advertido esta situación, ¿no? Pero no está por demás. El siguiente viernes vamos a analizar las partes de una sentencia constitucional para que quede un poquito más claro, estimados compañeros, y no haya problemas a futuro cuando yo les pida analicen tal sentencia constitucional, ya va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, estimados compañeros, entonces vamos a seguir hablando bastante de esto, porque es una parte fundamental. Yo no me canso de decir, ¿no? El derecho constitucional es base para entender cualquier rama del derecho y obviamente el derecho laboral. Vamos a analizar bastante, vamos a hablar bastante sobre derecho constitucional, obviamente relacionado al derecho laboral. Entonces, a ver, voy a darme, obviamente, el trabajito, que tengo la obligación de hacerlo, de revisar su trabajito uno por uno. Voy a leer su trabajito, a ver si me han entendido la consigna de la misma, ¿no? Lo que quería que hagan es, primeramente, un análisis. ¿Qué es el análisis? Ya lo dije, es la descomposición, es de las, en partes de la sentencia constitucional. Lo más importante, ¿no? A ver, ¿qué podían haber hecho? Digamos, el encabezado, quiénes son los accionantes, quiénes son los accionados, ¿no? Una breve relación de los hechos, breve, que está en la sentencia constitucional, cuál es el petitorio, ¿no? Que están pidiendo, después la resolución del tribunal que se ha constituido en Tribunal de Garantías, y la fundamentación es bien extensa, ¿no? Una pequeña fundamentación, lo más importante podría ser, y la resolución final del Tribunal Constitucional, ¿verdad? La parte resolutiva de la sentencia, lo que ha revisado el Tribunal Constitucional. Eso es el análisis, ¿no? Y al final, obviamente, su comentario personal, ¿verdad?
¿Qué les ha parecido? Ya es algo más personal, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con el fallo o debería ser así o no? ¿Qué sé yo, verdad? Eso quería que hagan, estimados compañeros. Pero a ver, vamos a revisar este primer ejercicio. Seguramente muchos han entendido la consigna. Los que no, vamos a seguir reforzando para que podamos hacer los siguientes trabajos de la mejor forma posible, estimados compañeros. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Mira, nos hemos pasado ya media hora con este temita. Bien. Vamos a hablar lo que dijimos la anterior semana. La anterior semana hemos hablado sobre los derechos humanos de manera muy general. ¿No? Hemos hablado cómo han surgido los derechos humanos en la historia de la humanidad. ¿No? Hemos hablado de los derechos de primera generación, los de segunda y los de tercera generación, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente sobre el derecho al trabajo, como un derecho humano. Es un derecho humano, ojo, es un derecho de segunda generación, como dijimos la anterior semana, ¿no? Son derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo fundamentalmente, ¿no? Bien, vamos a hacer un breve resumen de algunas normas, que ha surgido en el último periodo, digamos, ¿no? de la vida de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente abocándonos a lo que es el Estado plurinacional, desde la aprobación de la nueva Constitución. Un poquito más antes, podemos analizar desde la asunción del presidente Morales hasta nuestros tiempos, digamos, ¿no? A ver, ¿cuáles han sido los avances en materia de normativas laborales, diríamos, ¿no? Primero, obviamente, no podemos no mencionar por jerarquía la Constitución Política del Estado, ¿no? Y lo que ello implica en materia de derechos laborales, ¿no? Que vamos a analizar más adelante, ¿no? Después ha habido algunos decretos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 28699 del 1 de mayo del 2006, ¿no? Que garantiza fundamentalmente la inamovilidad laboral del trabajador, ¿no? Otro decreto es el Decreto Supremo 3352 del año 2006 también, que eleva a rango de ley el fuero sindical, ¿no? Entre una de las últimas conquistas en materia laboral, ¿no? Después tenemos el decreto del 2007, un decreto supremo, el 29010, que regula el salario dominical en empresas productivas, ¿no? Después tenemos otro decreto, el decreto supremo 110 del 1 de mayo del 2009, que regula la indemnización a partir de los 91 días de trabajo continuo, ¿no? Tenemos la ley número 065 del 10 de diciembre del 2010, que establece el nuevo sistema integral de pensiones, ¿no? El tema de los aportes a los trabajadores, que también se constituye una de las últimas conquistas en materia laboral. Y finalmente podemos hablar del decreto supremo 1802 del año 2013, donde se establece el segundo aguinaldo. Mira, a veces muy cuestionado, seguramente muy también cuestionado, digo, por los privados fundamentalmente, ¿no? Recordarán ustedes, cada año a fin de año los privados están ahí, pucha, no, ¿cómo es posible? Segundo aguinaldo, esto no nos permiten, nos hace quebrar, qué sé yo, ¿verdad? Los que más se oponen son ellos. Obviamente los trabajadores van a exigir, porque es ya una reiteración de la misma, ya es un derecho adquirido, muchos dicen, ¿verdad? Pero bueno, este año, bueno, el año pasado entiendo no ha habido, algunos años no ha habido, pero a veces también el gobierno lo maneja muy políticamente, ¿no? Cuando son años electorales, bueno, esos años, bueno, lanzan el segundo aguinaldo, y cuando no lo son, digamos, dicen, no pasa nada, aquí no va a haber réditos políticos, así que tranquilo nomás, ¿para qué vamos a hacer el segundo aguinaldo? Digamos, ¿no? Así parece que juegan en función a este decreto supremo que ha surgido en 2013 por primera vez, el doble aguinaldo, estimados compañeros, ¿no?
Bien, eso en cuanto a algunas normas que les voy a pasar todo este documento en PDF, por favor. La Constitución Política del Estado, decíamos, ¿no? Como la norma fundamental más importante de un Estado, en este caso, que regula derechos laborales, ¿no? La Constitución, ¿qué es la Constitución? Es la norma suprema del ordenamiento jurídico que establece derechos y obligaciones en materia laboral, obviamente también para los trabajadores, ¿no? La Constitución Política del Estado, según, bueno, previamente hacemos una descripción de lo que es la jerarquía normativa en nuestro país, que está en el 410 de la Constitución, ¿no? La Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales, estatutos, etcétera, los decretos, reglamentos y todo lo demás, ¿no? Es la jerarquía normativa. Y miren, los tratados internacionales están en segundo lugar, ¿no? Muchos hoy en día, por ejemplo, incluso la ponen, que están a la par de la Constitución en igualdad de jerarquías, ¿no? Otros incluso señalan que está por encima de la Constitución, ¿no? A ver, el artículo 256 de la Constitución Política del Estado señala, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que las autoridades jurisdiccionales que imparten justicia en Bolivia pueden aplicar un tratado internacional preferentemente si el tratado internacional es más favorable en cuanto a derechos que la propia Constitución. Me explico, ¿no? Si hacemos esa lógica, el tratado internacional estaría por encima de la Constitución, reitero, ¿no? A ver, ¿dónde tengo mi Constitución? Acá está. Vamos a leer específicamente qué dice el 256. Me parece muy importante. Aquí está. Artículo 256. Dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ojo, es la condición, y ratificados a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en esta Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Ojo, ¿verdad? Si un tratado internacional, ¿no? Contiene derechos más favorables que la propia constitucional, ¿qué debe hacer el administrador de justicia? Aplicar el tratado internacional. Para el caso específico, obviamente. Para el caso específico, ¿no? Entonces, me parece es una base fundamental en materia de derechos humanos en nuestro país, estimados compañeros, ¿no? Eso nos hace entender que hoy en día el derecho, evidentemente, hay un derecho globalizado, ¿verdad? Hay normativas internacionales que tienen fuerte incidencia en los estados, ¿no? ¿Y qué dice el bloque de constitucionalidad? Esos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado boliviano son parte del ordenamiento jurídico interno, ya son parte. Ese es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, hay razonamientos igual y sentencias constitucionales como la 311 del 2019, creo que es, en materia laboral, que hace ese razonamiento, ¿no? El Tribunal Constitucional y muchas otras más que vamos a analizar, ¿no? Bien, la Constitución, derecho al trabajo y al empleo en la Constitución Política del Estado. Como hemos dicho la anterior semana, están a partir del artículo 46. A partir del artículo 46 vamos a encontrar los derechos laborales en la Constitución Política del Estado, ¿no? El 46 nos habla, por ejemplo, de que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y otros más. El artículo 40, el 47, el 48, el 49, el 51, no vamos a hacer lectura, digamos, ¿no? Vamos a mencionar nomás, me gustaría que también lo puedan revisar ustedes, la Constitución, está en la Constitución
Vamos a, sin embargo, analizar algunos aspectos fundamentales, ¿no? de las mismas, ¿no? Por ejemplo, una tema de la inamovilidad laboral, ¿no? De las mujeres en gestación. Creo que es igual un avance fundamental de la actual Constitución, ¿verdad? Es decir, una persona trabajadora puede ser que está en estado de gestación, no puede ser retirada de su fuente laboral, ¿no? O en este caso puede ser la cónyuge del titular. El titular puede ser el varón y la cónyuge, que es su esposa. El varón obviamente no puede ser retirado de su fuente. Se garantizará la inamovilidad laboral del trabajador, ¿no? Entonces, una de las conquistas fundamentales en materia laboral, ¿no? Acá está. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad, ¿no? Es una conquista fundamental del Estado constitucional de derecho, estimados compañeros. Artículo 48, numeral o parágrafo 6, perdón. Artículo 48, parágrafo 6. Entonces, hay una conquista muy interesante de derechos laborales, ¿no? Obviamente, el Decreto Supremo 012, por ejemplo, también corrobora tal situación, el tema de la inamovilidad de las mujeres o de los trabajadores o titulares o de las mujeres en estado de gestación para que no puedan ser retiradas de su fuente laboral, ¿no? Bien, me gustaría que puedan hacer también ustedes una lecturita de estos artículos que están en la Constitución. Tenemos a partir del 46 hasta el 55 de la Constitución Política del Estado, por favor, ¿ya? La Ley General del Trabajo, que es la norma que regula la actividad laboral en nuestro país, ¿no? La relación laboral, ¿qué es la relación laboral, no? A ver, vamos a entender que es el vínculo jurídico obligatorio entre el trabajador y el empleador, el cual derivan en derechos y obligaciones mismas que están reguladas por la ley. En este caso, obviamente, por la Ley General del Trabajo, ¿no? ¿Quiénes están bajo el ámbito de aplicación de la LGT, la Ley General del Trabajo, ¿no? Todos los trabajadores, primero, que estén en relación de dependencia. 1. 2. Todos los trabajadores que tengan relación de subordinación. 3. Trabajadores que desarrollen su actividad laboral por cuenta ajena. Y 4, perciban una remuneración o salario, ¿no? Son los criterios que engloba a quienes se aplica, en este caso, la Ley General del Trabajo, ¿no? Principios del derecho laboral. Vamos a poco repetir esto, seguramente ustedes ya han desarrollado, pero no está por demás, estimados compañeros, ¿no? Hay muchos principios, uno de ellos es el principio de protector, es el principio protector que establece y que tiene que ver con que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador, ¿no? El Estado debe ser un Estado garantista que debe siempre buscar la protección del trabajador, del asalariado, ¿no? Otro principio es el principio de continuidad de la relación laboral. Se entiende de que la relación laboral debe ser lo más duradera y que favorezca siempre al trabajador, ¿no? Otro principio de la primacía de la realidad.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe prevalecer la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente, a ver, ustedes saben muy bien que en materia laboral no es un requisito indispensable que un contrato laboral sea necesariamente escrito, ¿no? Sino que el contrato verbal, por ejemplo, surte los mismos efectos que un contrato escrito, ¿no? Entonces, a esto se refiere esto, ¿no? Se sobreentiende la veracidad fáctica, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? Ya, generalmente ustedes han debido escuchar esto, ¿verdad? En materia laboral siempre va a tener mayor preferencia el trabajador por encima del empleador, ¿no? Es decir, siempre va a tener las de ganar, digamos, por ejemplo, en un proceso laboral, ¿no? El trabajador. Y finalmente, el principio de no discriminación, ¿no? Es un principio fundamental del Estado boliviano que busca precisamente esto, ¿verdad? Bueno, es un fin, es un ideal de sociedad que seguramente cualquier grupo social aspira, ¿no? Pero que muchas veces no se da por determinadas situaciones, ¿verdad? Qué sé yo, hay siempre diferenciación de los trabajadores en la sociedad, ¿no? Por diferentes aspectos, puede ser por su formación, por su grado de conocimiento, qué sé yo, hasta por otros temas tan odiosos como son racismo y otros más, ¿verdad? Entonces, el principio de no discriminación va orientado a eso, estimados compañeros, ¿no? Derechos y obligaciones del trabajador, ¿no? Todo trabajador, así como tiene derechos, también tiene deberes, tiene obligaciones, ¿no? El trabajador primero, obviamente, tiene un derecho a un salario, a una remuneración, ¿no? Es un derecho fundamental del trabajador, es un fundamental. Otro derecho que tiene el trabajador es a la permanencia, ¿no? A la estabilidad laboral, ¿no? Que el Estado debe garantizar, ¿no? O sea, todas las normativas que un Estado genera precisamente están orientados a esto, ¿verdad? A generar mejores condiciones para el trabajador, ¿no? Otro derecho que tienen los trabajadores es a los descansos, ¿no? Que deben ser obviamente remunerados, ¿no? Derecho a la relación de trabajo bajo condiciones de respeto, dignidad y oralidad, ¿no? Fundamental, ¿verdad? Porque no son, pues, imagínense en la antigüedad cómo era, seguramente estudiantes desarrollado ustedes, ¿verdad? En la edad antigua, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Otro, derecho a la seguridad social, que es fundamental, ¿no? El empleador debe garantizar este derecho fundamental de su trabajador, ¿no? A la seguridad social, a la higiene ocupacional y todo lo que conlleva ello, ¿no? A la indemnización por riesgos de trabajo, es otro derecho que tiene, ¿no? Al libre ejercicio de la actividad sindical, todo trabajador tiene ese derecho humano a poder asociarse en sindicatos para la defensa de sus derechos precisamente, ¿no? Al reconocimiento por sus años de servicio a la antigüedad. Esos son entre los derechos que están estipulados en la Ley General del Trabajo, ¿no? Obligaciones. Ponerse a disposición del empleador, desde luego, ¿no? Obviamente para fines laborales, entiéndase bien, ¿no? No para otros fines, ¿no? Prestar sus servicios con eficiencia y eficacia. Otra obligación que tiene el trabajador. Cumplir con el trabajo bajo las condiciones determinadas por el empleador, ¿verdad? Evidentemente en un contrato el empleador pondrá las condiciones, ¿no? O sea, quiero que hagas esto, sus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cumplir el trabajo en condiciones de respeto, moralidad para con el empleador, sus representantes y compañeros, ¿no? Esos son algunos de las obligaciones que tienen los trabajadores, ¿no? Bien, los contratos de trabajo.
¿qué es un contrato? A ver, previamente, derecho civil, estimados compañeros. Es un contrato que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades, un contrato. Contrato de trabajo es un acuerdo expreso o tácito, ¿no? Puede ser lo que decíamos hace rato, ¿verdad? De voluntades mediante el cual se crean derechos y obligaciones del empleador y el trabajador regulados por normas laborales. Ojo, un contrato puede ser susceptible a nulidad si es que no se adecua, por ejemplo, a las normas de un Estado, ¿no? Tiene que adecuarse a las normas laborales, un contrato de trabajo. Importancia del contrato, ¿no? ¿Cuál es la importancia del contrato? Evidentemente, la elaboración de un contrato de trabajo es muy importante porque mediante ese contrato, mediante ese documento, se pueden establecer fácilmente la relación laboral, se puede determinar la relación laboral, donde se destacan condiciones particulares que están en la norma, en la Ley General del Trabajo, la duración, la jornada diaria, la remuneración, etcétera, etcétera, algunos aspectos que debe contener ese contrato de trabajo, ¿no? Tipos de contratos de trabajo, ¿no? Por el tiempo, puede ser por tiempo indefinido, ¿no? A plazo fijo, un contrato con un plazo de caducidad, contratos eventuales, ¿no? Por temporada, por obra, por servicio, ¿no? El artículo 22, acá está, de la Ley General del Trabajo, por ejemplo, señala que el contrato de trabajo requiere para alcanzar eficiencia jurídica ser refrendado por la autoridad del trabajo o administrativa en defecto de aquella, ¿no? Muchas veces no ocurre esto, ¿verdad? Muchas veces no ocurre, ¿no? En una sociedad como la nuestra, vivimos en un estado de bien, bueno, a ver, evidentemente hay algunas leyes, entiéndase bien, de corte social, pero que no han logrado alcanzar y que no han podido ir en contra del Estado liberal, ¿no? Quieras o no, nosotros hemos heredado y vivimos en un Estado liberal. ¿El liberalismo qué es? ¿No? El liberalismo permite a que, por ejemplo, un empleador pueda contratar a las personas de acuerdo a sus condiciones, ¿no? A sus condiciones, ¿no? ¿Y qué hace el trabajador? ¿Verdad? No tiene otra. Requiere el trabajo y se somete a esas condiciones del empleador, ¿no? Ese es el Estado liberal, ¿no? Hay algunas normas que el Estado social ha intentado regular, pero del todo no ha podido y no va a poder seguramente, ¿verdad? Porque es una corriente, no una corriente, porque el Estado liberal está inserto en la sociedad y ha estado durante muchos años. Tendría que cambiar la estructura del Estado, ¿no? Quizás para poder cambiar esa forma de Estado que se practica hasta la actualidad, ¿no? Vamos a analizar un poquito más adelante a ver cómo son, por ejemplo, cómo son las normas laborales, la práctica laboral en un Estado netamente socialista. Es que Bolivia no es un Estado socialista, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Muchos dicen, no, estamos yendo al socialismo con el MAS, ¿no? No es así, ¿no? Yo diría, incluso tenemos más normas, más liberales que propias normas socialistas en nuestro país, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, reitero, ¿no? Reitero, por necesidad, por muchas situaciones, la libre oferta y demanda, ¿verdad? Ese es el Estado liberal, ¿verdad? Es decir, el empleador pone sus condiciones, ¿no? Y listo, es la libre oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, en España, a ver, todos hemos tenido un familiar, un pariente que ha ido a España, ¿no?
o que está en este momento, o que han ido, ¿verdad? A ver, en los años de auge, diríamos, no de auge, a ver, otra palabra utilizaremos, en los primeros años donde ha habido bastante migración de latinoamericanos a España, uy, pues eran, en España, por ejemplo, me contaban, eran, por ejemplo, los sueldos, a veces no recuerdo bien, pero podríamos hablar de 2.000 euros, digamos, ¿no? Para personas que iban, y era un buen sueldo, digamos, ¿no? En un principio, ¿no? Después hubo una sobremigración ya de latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían allá, digamos, no? O sea, ya, pues libre oferta y demanda, digamos, ¿no? Ya decían, no, te pago 500 euros, ¿no? O lo tomas o lo dejas, digamos, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí la gente, obviamente, por adquirir una fuente de trabajo, listo, regalaba su mano de obra. Es el Estado, son las características del capitalismo también, ¿no? Obviamente, un Estado liberal, capitalista, que seguramente ustedes han analizado y que vamos a analizar más adelante profundamente esto, ¿no? Juega un papel fundamental, ¿verdad? ¿Qué hace el español? Bacana, prefiero pagar $500, 500 euros a pagar 2.000 euros y que me va a hacer el mismo trabajo, ¿verdad? Es el Estado liberal, ¿no? Bien, siguiente. El seguro social. Sí, adelante, Doctor, por favor. Adelante, según Justo Pérez, una curiosidad, doctor. Entonces, ¿estaría vigente el decreto supremo 21060 en este tiempo, con ese término que usted habla en este tiempo, doctor? ¿Qué criterio le amerita, doctor? Gracias. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. El famoso 21060, ¿no? Lo vamos a analizar con profundidad. Yo creo que las estructuras del Estado no han cambiado mucho, ¿no? Más allá de los denominativos, Estado plurinacional, yo creo que ha habido un cambio en la parte simbólica, ¿no? En la parte formal del Estado boliviano. Pero en el fondo seguimos siendo un Estado capitalista neoliberal, desde un criterio personal, ¿no? El 21060, evidentemente, muchos trabajadores, ustedes escuchaban decir, no, el decreto maldito, ¿no? Y yo creo que está más vivo que nunca, ¿no? Si bien ha habido, qué sé yo, el gobierno ha planteado algunas situaciones con relación a este decreto, pero reitero, es una cuestión de estructura de Estado, ¿no? Y tendríamos, para cambiar esa estructura, reitero, tendríamos que hacer así cambios radicales, que tampoco va a ocurrir, ¿verdad? Nadie quiere ir a un socialismo ortodoxo, ¿verdad? Nadie quiere ir a eso. Entonces, vamos a siempre vivir en un modelo medio híbrido, ¿no? Ni siquiera híbrido, ¿no? Yo creo que en su mayor porcentaje capitalista. Seguimos siendo un Estado capitalista, ¿no? Reitero, se ha intentado disfrazar el Estado capitalista, ¿no? Con denominativos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, tú vas a un ministerio, a ver, hoy en día, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir, no? A ver, pones a una persona, no estoy en contra de eso, estoy muy de acuerdo, ¿no? O que no se entienda como una crítica, ¿no? Pero quiero que sea como un elemento de análisis, ¿no? Tú ves una persona, a una cholita en recepción, ¿no? Debido haber en muchos ministerios, ¿no? Ves a una cholita en recepción, pero ingresas más adelante al ministerio, bueno, está la misma gente de corbata, de terno y corbata que estaba seguramente antes, ¿no? Entonces, eso para mí, de alguna manera, se ha convertido el Estado plurinacional en una forma de disfraz, de aparentar una cosa, ¿no? Y que en el fondo muy poco se ha cambiado, ¿no? Que son honestos, muy poco se ha cambiado, ¿no? Pero obviamente podemos hacer un debate con relación a esto y seguramente habrá muchas posiciones diferentes a lo que estoy planteando y es legítimo que haya, ¿no? Es debate, esto es libre, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Ni mucho menos, estimados compañeros, para poder entender, ¿no? Si alguien obviamente tiene un criterio diferente, respetado está y obviamente adelante si quiere vertir el mismo en este momento, ¿no? Pero para mí, un poco se ha convertido eso el Estado plurinacional, estimados compañeros, ¿no? ¿Algún comentario más, alguna pregunta más, estimados compañeros?
Doctor, Sí, adelante. muy buenas noches. Hernán. Hernán, adelante. Ahora sí, Hernán Conde, adelante. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a los compañeros. Doctor, solamente tal vez una pequeña observación respecto a lo que usted decía, doctor. Entonces, nosotros estaríamos parecidos a China, doctor. Una mezcla de socialismo con capitalismo, doctor. Mm, no, bueno, no sé cómo. China tiene otras particularidades, diríamos, ¿no? O sea, el Estado boliviano es un Estado muy particular, ¿no? Tiene sus propias características, ¿no? Eh, la, la coexistencia de tantas culturas en nuestro país hace que el Estado sea un Estado muy singular, propio, ¿no? Difícil de que pueda compararse con otros estados, ni con los más cercanos, ¿no? Ecuador, que también tiene una fuerte presencia indígena, poblacional, ni así, ¿verdad? Bolivia tiene características muy singulares, ¿no? Eh, en materia de derecho constitucional, por ejemplo, hay una tratadista nacional, María Elena Tard, nos habla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de constitución o el modelo de control constitucional que Bolivia ha implementado? Le preguntaron a ella, ¿no? Y ella dice, Bolivia ha implementado el modelo de constitucional o de control de constitucionalidad plural, ¿no? Es decir, Bolivia Bolivia en su estructura conceptual, yo entiendo que aún está en un proceso de construcción doctrinal. El Estado plurinacional del todo no se ha logrado afianzar. Todavía está en un proceso de buscar su propia identidad. ¿A cuál lado va? ¿Cuál es su fundamento doctrinal del Estado plurinacional? Creo que falta todavía desarrollarlo, ¿no? Es un concepto nuevo, ¿no? Claro, 2009 hasta ahora, muchos dirán, ¿verdad? Es un proceso en construcción teórica y doctrinal el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, muchas cuestiones todavía se están intentando acomodar, se está extrayendo sigue la estructura del capitalismo, pero por este lado se está queriendo jalar algunas teorías corrientes, digamos, ¿no? Del Estado social y también radicalmente algunas cositas del Estado socialista, ¿verdad? Pero intenta aterrizar en un Estado social, fundamentalmente, ¿no? Ojo, que no es lo mismo que el Estado socialista, ¿no? El Estado social es un Estado garantista de derechos colectivos, de derechos individuales también, ¿no? Entonces, creo que ese es el Estado boliviano, estimados compañeros. El Estado plurinacional está aún en un proceso de construcción teórica, doctrinal y obviamente normativa, ¿no? Entonces, a ver, imagínense, se han empezado a construir nuevas leyes, ¿no? A partir de la nueva constitución política del Estado. Y bueno, nuestros legisladores, muchas de ellas han visto que no están bien orientadas, por ejemplo, ¿no? Que se han equivocado en muchos casos en el camino. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Uno de los peores errores que ha tenido la forma de elección de magistrados no ha sido la solución, ¿no? Y podemos mencionar muchas normas más, por ejemplo, la ley 348, que no ha sido la solución para el tema de la violencia hacia la mujer, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es también el derecho, ¿no? Por eso el derecho científico, es ciencia, ¿no? Es una ciencia social que obviamente necesita de otras ciencias para poder entender las problemáticas en nuestro país, ¿no? Eso podría señalar con relación a la pregunta, estimado hermano, no sé si he podido responder a la misma, ¿no? Adelante, por favor, algún comentario más. Gracias, doctor, le agradezco. No, porque, bueno, estimados compañeros, creo que se nos ha ido los minutitos. Vamos a continuar con este tema el siguiente viernes y vamos a continuar también con lo que me había comprometido hace un momento atrás a hacer, ¿no? El análisis sobre cómo hacer la descomposición de una sentencia constitucional. Bien, estimados compañeros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ustedes, compañeros, por la atención dispensada, ¿no? Conmigo nos estaríamos viendo el próximo viernes, estimados compañeros. Que tengan un descanso reparador y muy buenas noches a todos.
Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Buenas Buenas noches, doctor. noches, doctor. Hasta luego.